Hola, bienvenidos a esta primera sesión en el evento Seminario Virtual Manejo del Paciente Intoxicado por Animal de Ponzoña. En este primer tema veremos el panorama epidemiológico de las intoxicaciones en el estado de Jalisco del año pasado. Su servidora es la licenciada en Salud Pública Alejandra Cornejo Magdaleno y me place compartirles el siguiente tema, por favor. Arrancamos. Bueno, antes de abordar el panorama epidemiológico de las intoxicaciones por animales de ponzoña en el estado de Jalisco, deseo compartirles un poco de lo que hacemos dentro del mismo programa que lleva este nombre y que pues es de suma importancia para llevar a cabo las actividades de manera adecuada. El programa está conceptualizado en 4 componentes como tal, que aborda la vigilancia entomológica, la realización de medidas preventivas, la vigilancia epidemiológica de dichas intoxicaciones y la capacitación en el diagnóstico y tratamiento. Respecto a la vigilancia entomológica, nos apoyamos de los especímenes que envían los pobladores o que envían ustedes mismos al Laboratorio Estatal de Salud Pública para su identificación y análisis en el grado de toxicidad y de esta manera tener de conocimiento qué especímenes circulan en nuestro estado y llevar a cabo las medidas adecuadas para evitar la intoxicación por estos mismos artrópodos. Esto en el caso de arañas y alacranes. Las serpientes no entran dentro de esta mapeo y envío de especímenes. Respecto a las medidas preventivas, se realizan en coordinación entre los brigadistas del OPD Servicios de Salud Jalisco de este programa y la coordinación de la misma población, actividades de control físico, hablando principalmente del mejoramiento de vivienda, el cual nos permite evitar que estos especímenes se refugien y se reproduzcan dentro de nuestros hogares, evitando así de esta manera pues el contacto como tal con estos bichitos. El control químico mediante el rociado residual intradomiciliar de manera secundaria a las actividades de control físico para controlar infestaciones. Y bueno, la generación de proyectos como tal educación para la salud con la involucración de la misma población que nos permite tomar de manera adecuada esta corresponsabilidad en el cuidado de la salud y llevar a cabo las medidas adecuadas desde 2 partes importantes del sector, la población y nosotros como institución de salud. Asimismo, realizamos la vigilancia epidemiológica y supervisamos el apego a la norma oficial mexicana 033 SSA2 para la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por picadura de alacrán, el apego a las guías de práctica clínica vigentes y el suministro del antídoto específico para su atención. Y en el componente 4 nos damos cita para realizar actividades de capacitación en el manejo, diagnóstico y tratamiento de los pacientes intoxicados, principalmente a personal pasante al servicio social, notificantes voluntarios, que habla acerca de aquellos líderes de la comunidad que están capacitados para aplicar la primera dosis inicial de flavoterápico y referir de manera inmediata a una unidad de mayor nivel de atención en aquellos sitios donde las unidades de salud están a más de 30 minutos. Y bueno, también brindar capacitación a todo personal de salud adscrito, médico y paramédico en estas unidades de salud. Y bueno, el día de hoy nos damos cita para atender con este tipo de eventos al componente número 4 y arrancamos entonces con el panorama epidemiológico del estado de Jalisco. Bueno, para hablar un poquito del panorama epidemiológico internacional de la intoxicación por picadura de alacrán, deseo mencionarles que existen alrededor o se han notificado 2.000 especies de alacranes o escorpiones. Podemos utilizar el término de manera indistinta, no hay ninguna diferencia respecto a coloración o tamaño. Hacemos referencia al mismo artrópodo, pero solamente menos del 3% resultan peligrosos para los seres humanos. Como tal, los principales representantes de estos especímenes son América del Norte, las Antillas, Centro y Sudamérica. Y bueno, hablando un poco de México como tal, en el año 2021 se presentaron alrededor de 270,000 casos registrados a la semana 52 del 2021. Y bueno, las características de nuestro querido país, más la gran cantidad de especies peligrosas y la abundancia de ejemplares, pues juegan un papel muy importante para esta biodiversidad y que sea tan grande y tan vasta como lo es nuestro país. Y identificando en este mapa podemos ver las zonas coloreadas en un negro o en un color más oscuro, donde se encuentran los alacranes de mayor toxicidad. Estamos viendo que en esta parte de aquí tenemos la denominada cinturón del Pacífico y que nos permite identificar dónde están los alacranes de mayor toxicidad como tal. Y Jalisco pues se ubica
de manera perfecta en este cinturón, a comparación de otros estados del centro y del Golfo de la República, donde si bien sí hay alacranes, estos son de mayor toxicidad como tal y pueden generar reacciones locales. No obstante, tenemos cada vez mayor diversidad o inmigración de estos especímenes debido a las cuestiones comerciales o de intercambio de mercancías y que a veces regularmente hay algún bicho que viaja gratis, por así decirlo. Respecto a las cifras de Jalisco, deseo mencionarles que Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional, con alrededor de 45,000 casos a la semana 52. Estamos hablando de un 2% más que el año pasado. Respecto a nuestra tasa de incidencia, ocupamos el sexto lugar con 542 casos por cada 100,000 habitantes. Y comparando estas cifras con la tasa nacional, podemos identificar que hay 204 casos por cada 100,000 habitantes. Nuestras cifras representan el 17% del total nacional de todo el año como tal. Y bueno, con respecto a la comparación con otros estados en cómo estamos ubicados, generalmente siempre nos disputamos el primer lugar entre Guanajuato y Jalisco, a veces el primero, a veces el segundo. Y bueno, podemos identificar que respecto a Guerrero y Jalisco no hay una pronunciación muy marcada respecto a cuál es el sexo más afectado. No obstante, en el estado de Guanajuato sí, el sexo femenino se ve de manera pronunciada un aumento respecto a los casos en el sexo femenino a comparación del masculino. Y bueno, hablando ya un poco de los casos atendidos por institución notificante, esto de acuerdo a las cifras que nos arroja el Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica la semana 52, podemos identificar que el 75% de los casos lo atiende el OP de Servicios de Salud Jalisco, Secretaría de Salud Jalisco, hablando específicamente de esta área. Posteriormente le sigue el Instituto Mexicano del Seguro Social con el 16% y otras instituciones públicas y privadas como tal que atienden también las intoxicaciones y que se realiza un trabajo coordinado entre todas las áreas para el bienestar de la población como tal. Hablando un poquito de los casos atendidos por estas otras unidades, podemos ver a la unidad médico Ernesto Arias con 867 casos registrados al 2021 como tal, la unidad médica Rivas Sousa, la unidad de San Pedro Tlaquepaque, Cruz Verde Niña Evas, Cruz Roja Delegación, Cruz Roja Chapala y así hasta llegar a la unidad médica Jesús Delgadillo y Araujo con 11 casos que fueron registrados durante el 2021. Esto en notificación, repito, del Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica la semana 52. Y bueno, hablando de las mismas cifras, pero por semana epidemiológica, podemos ver que hay un aumento desde la semana 7, y llegando al pico más alto hasta la semana 21-23, que coincide con el temporal de calor que hay en nuestro estado como tal. Debemos de recordar que este artrópodo tiene hábitos nocturnos, por lo tal se protege de las inclemencias del clima. Estamos hablando de calor o estamos hablando de lluvias. Entonces tratan de refugiarse en los lugares más frescos para ellos como tal y debido a estos hábitos nocturnos, pues la mayor parte de las agresiones ocurren en la noche, ya que ellos es cuando se dedican a cazar y pues a veces regularmente llegan a refugiarse en lugares donde nosotros tenemos un contacto accidental con ellos como tal. Después llega una fase de meseta como tal, y coincidiendo con los meses más fríos hay una disminución de casos como tal respecto a cómo cierra el año y cómo lo inicia. También eso tiene que ver muchísimo respecto al movimiento poblacional. Recordemos que los seres humanos nos hemos extendido a lo largo y ancho del estado en lugares donde generalmente había poca urbanización y que por lo tanto pues era territorio o refugio de estos especímenes. También recordarles como tal que estos artrópodos pues tienen un lugar muy importante dentro de la cadena alimenticia como controladores de plagas de otros insectos que también no son nocivos y que si bien tenemos alguna situación con ellos respecto a la intoxicación que producen, todo ser vivo está en el mundo por alguna razón como tal y por lo tanto pues solamente debemos de delimitar como tal los espacios para prevenir un contacto accidental con ellos.
Hablando un poquito respecto al registro de casos de nuestro estado, de cómo se ha distribuido la mayor parte de las atenciones que se detectan por picadura de alacrán, podemos identificar a la región 7 de Autlán de Navarro y a la región 8 de Puerto Vallarta, que ustedes lo vieron, coincide perfectamente con la situación de costa como tal, de clima tropical, y que pues hay presencia desde el norte del estado hasta el, el sur de este bello estado de Jalisco, presencia de artrópodos de importancia en salud pública y por lo tanto pues tenemos distribuido no solamente en esas dos regiones, sino en todo nuestro mapa como tal. Y bueno, respecto a la distribución de casos por sexo y grupo de edad, debemos identificar que la población de mayormente afectada es la población económicamente activa del grupo de 25 a 44 años y el sexo femenino se ve un poco más pronunciado en cuestión de las agresiones a diferencia del masculino como tal. También es importante identificar que se presentan también eh, las agresiones en los extremos de la edad, menores de 5 años y mayores de 60 años, y recordarles también que es en estos extremos de la vida donde generalmente se producen en mayor cantidad las defunciones respecto a estas intoxicaciones por picadura de alacrán, por lo cual debemos de estar más alertas y proporcionar atención inmediata en estos grupos etarios, así como en los subsecuentes. Hablando un poco de la caracterización sociodemográfica y ver cuáles son las características de esta población que fue agredida, podemos identificar su ocupación. Y bien, el 50% por lo menos nos habla de población que está dentro de casa, ya sea amas de casa o estudiantes. Posteriormente le siguen los obreros, comerciantes, desempleados, profesionistas, entre otros más. Y bueno, respecto a los lugares de agresión como tal, podemos identificar que el 75% de los agredidos se registraron dentro de su vivienda, estimados. Eso es importante, dentro de la vivienda donde están ocurriendo las agresiones como tal. Posteriormente le sigue el campo, algunos lugares laborales, escuela con solamente el 1% y otros lugares. Y bueno, respecto a la actividad que realizaba los agredidos en el momento que se presentó esta situación, el 50% estaba en reposo. Es decir, están dentro de nuestros hogares, están tal cual teniendo contacto con nosotros cuando estamos en reposo, o sea, estamos durmiendo nosotros, pero ellos están activos porque están cazando. Y bueno, posteriormente de ello, también hay contacto desafortunadamente en cuestiones, en horarios laborales, en el lugar trabajo. Algunos otros reportaron que mientras estaban alimentándose en cuestiones de esparcimiento y bueno, en otros muchos lugares también. Respecto a dónde se encontraba el alacrán cuando sucedió la agresión, es importante mencionar que se encontraba cerca de enseres que usamos de uso cotidiano, que es la ropa y los zapatos, estimados. Esto es muy importante porque de esa manera podemos darnos una idea de dónde debemos de prevenir. Y bueno, respecto a los datos de la agresión, podemos identificar que los miembros superiores derecho e izquierdo son los más afectados, estamos hablando de brazos, antebrazos, manos, y posteriormente lo que viene siendo los miembros inferiores y el tronco. Respecto a los signos y síntomas que más refieren los pacientes al momento de acudir a recibir atención médica, estamos hablando del dolor local, parestesias, hormigueo, la sensación de cuerpo extraño en la faringe, prurito en nariz, boca y garganta, hipersecreción salival y comezón en el área. Posteriormente le sigue inquietud leve y las muchas otras que se ven en la pantalla. Esto nos da un indicio de que cuando los pacientes se presenten a recibir o a solicitar atención médica como tal, nos da la sospecha de una intoxicación por picadura de alacrán. Debo de hacer la observación también de que una picadura de alacrán no siempre significa que ocurra una intoxicación por picadura de alacrán. Muchas veces hay picaduras secas, es decir, el alacrán ya utilizó su veneno para cazar o lo está reservando para utilizarlo para otras cuestiones y solamente avienta como tal eh, la agresión sin suministrar el veneno como tal o los síntomas como tal, pues no permiten identificar que se desencadenó una intoxicación. Entonces solamente hay cuestiones locales y que no hay una aseveración de intoxicación de manera generalizada.
Y bueno, respecto al tiempo ocurrido entre la agresión y recibir atención, debo de mencionarles que por lo menos el 52% de los casos es atendido antes de los 30 minutos, y el otro por ciento menciona que son casos atendidos después de los 30 minutos. Perdón, el indicador federal nos marca que todos los casos deben de ser atendidos antes de los 30 minutos. Por eso hay notificantes voluntarios ubicados de manera estratégica para atender a los pacientes en caso de que la unidad de salud se encuentre más alejada de ese tiempo y que nos permitan llevar a cabo pues, la aplicación de las primeras dosis iniciales y de esta manera referir de manera adecuada. No obstante, tenemos otra situación muy importante que es el uso generalizado de remedios caseros y el uso de la automedicación. Deseo aprovechar este espacio para mencionarles que ningún remedio casero es útil para atender al paciente intoxicado por picadura de alacrán y que muchísimas características tienen que ver respecto a cómo se desencadena esta intoxicación y las variables que vamos a ver a continuación. Posteriormente de ese tiempo, los pacientes en mayor parte son atendidos alrededor de una hora, de una hora a dos, y hay ocasiones en las que posteriormente se atiendan después de las 3 horas. Entonces, eso es muy importante. Recordemos que entre más tiempo pase respecto al contacto, la picadura como tal y recibir atención médica, la intoxicación se va aseverando, se va agravando y es más difícil sacar a un paciente de ese cuadro para que se remita de manera adecuada. Entonces, hay que atender de manera prioritaria estos casos. Son considerados una urgencia médica, por lo tanto, pido su apoyo para llevar esto a cabo, por favor. Y bueno, respecto a las defunciones registradas por esta intoxicación, podemos identificar que en el año 2021 se registraron 5 defunciones y si ustedes ven en el detallado de la gráfica como tal, 4 se presentaron en menores de 5 años y 1 en un menor de 17 años con discapacidad. Este tipo de población es muy vulnerable a esta patología como tal. Son pacientes que no pueden explicar lo que sucedió, que no pueden saber qué les picó, ellos solamente lloran, tratan medio de señalar. Entonces es nuestra obligación identificar que si hay algún dolor local, si hay alguna sensación de llanto inminente en menores de 5 años, o si hay alguna situación de sensación de cuerpo extraña, nistagmus y alorrea, es de manera prioritaria pensar en una picadura de alacrán como tal. Entonces, de esta manera protegemos a los extremos de la vida y podemos evitar estas situaciones tan penosas, no solamente para el sistema de salud, sino para sus familias y sus entornos como tal. Y bueno, hablando un poquito de cuál sería la atención oportuna del caso, es importante recordar que las intoxicaciones por cualquier animal de ponzoña, hablándose de arañas, hablándose de serpientes, abejas o alacranes, son considerados una urgencia médica e incluso están dentro de muchos de los triage de las instituciones de salud. Asimismo, a excepción de abejas, son de las pocas patologías que cuentan con un medicamento exclusivo denominado antídoto específico para tratar la intoxicación y evitar de esta manera la defunción de nuestro paciente. A diferencia de muchas otras patologías que el tratamiento es muy variado, que tiene que ver algunas situaciones respecto a su estado de salud actual, el fagoterápico es seguro y por lo tanto es necesario utilizarlo de manera adecuada al grado de intoxicación que presenta el paciente. Y bueno, respecto a este tercer punto, que desafortunadamente es importante mencionarlo, es que recientemente la mayor parte de las defunciones son ocasionadas por una deficiente aplicación del antídoto y no por falta de este, como muchos pensaríamos que es porque no hay. No, no es así, lo vamos a identificar en las siguientes láminas. Y bueno, de esta manera cerramos el panorama epidemiológico de la picadura de alacrán y abordamos el panorama epidemiológico de la intoxicación por mordedura de araña. Y bueno, deseo mencionarles que por lo menos hay 35,000 especies en el mundo registradas de arácnidos como tal, de arañas tal cual. Obviamente se siguen descubriendo nuevas especies y se siguen documentando de acuerdo a los trabajos arduos de los biólogos y de las instituciones. Si hay por lo menos 2,500 en México y espero que no haya ningún aracnofóbico aquí observándonos, es que en cada kilómetro cuadrado hay 5 millones de arañas y estas consumen alrededor del 40% de los insectos de la Tierra.
Esto es muy importante, recordemos que cada ser vivo tiene un lugar específico en nuestro entorno y las arañas en específico son controladores de plagas, de muchas otras que nos pueden ocasionar daños a la salud, y nos pueden proteger como tal de las cucarachas y de todas las enfermedades derivadas de su contacto con ellas. Y bueno, deseo mencionar también que todas las arañas poseen glándulas de veneno. No obstante, solo el 0.05% de estos arácnidos resulta peligrosa para el hombre y son consideradas como de importancia en salud pública. Estamos hablando de la Latrodectus mactans, la Latrodectus geometricus y la araña Loxosceles. Aquí en la imagen de la izquierda pueden ver un espécimen de Latrodectus mactans como tal, con su abdomen bultoso, denominada también como capulina. De manera histórica, cuando llegaron los españoles a México, compararon como tal el abdomen globoso de esta araña con el fruto de esta baya del capulín y le asignaron ese nombre de manera histórica. En el centro podemos ver a la araña Latrodectus geometricus, que tiene como tal una morfología similar a la Latrodectus mactans, no obstante la coloración de esta cambia. Es una araña cafezosa, una araña más clara a diferencia de la Latrodectus como tal. Y en este espécimen se ve muy claramente que dentro de sus articulaciones tiene las manchas muy específicas de manera más oscura. Y bueno, a la araña de la derecha, que muchísimos ya la conocen, aunque sea de manera en películas o en algunas otras imágenes, es la araña Loxosceles, o denominada violinista, araña parda, araña reclusa, con otros muchos otros sinónimos como tal de nombre. Y esta se le conoce como violinista porque en la parte, eh, en esta parte de enfrente como tal, se identifica del torso, se identifica un violín invertido, así con mucha imaginación aquí se puede identificar tal cual y se le conoce así como araña violinista. También araña del rincón por los hábitos que ésta tiene, a diferencia de muchos de sus otros especímenes de estos arácnidos como tal. Esta araña ha sido satanizada como tal debido a los efectos de su veneno en el ser humano y debemos de recordar también que los especímenes son importantes dentro de nuestro entorno y si en algún momento nos encontramos con alguna de ellas, es importante como tal reubicarlos para evitar el contacto accidental con ellos. Y bueno, hablando un poquito de las cifras respecto a las intoxicaciones por ponzoña de animales, deseo mencionarles que estas intoxicaciones van todas dirigidas en una epiclave que se conoce como la epiclave 58. En ella podemos identificar cifras de algunas agresiones de serpientes marinas, algunos reptiles, algunas medusas, e incluso este bichito que se ve aquí, muy conocido como arlomo. De manera familiar o de manera histórica, podemos identificar. Podemos identificar que este bicho de manera histórica tiene muchísimas particularidades, pero no hay una morfología definida como tal. Generalmente de manera como conocimiento milenario, a todo bicho que no identifican, pues le denominan como arlomo. No obstante, deseo mencionarles que biológicamente no hay algún insecto como tal que tenga esa denominación, y que esta situación de que hay hierbas específicas para arlomo hembra y para arlomo macho y que te picó y todo ese rollo, pues no deja de pertenecer al conocimiento milenario como tal, pero de manera biológica no hay un espécimen que se le denomine con ese nombre. Y bueno, en estas cifras, también van las cifras de las agresiones por arañas, ya sea araña Loxosceles o araña Latrodectus. Entonces se hace una acumulación de diversos casos derivados de distintas agresiones y como tal en el Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica no hay una cifra que discrimine específicamente las agresiones por araña Latrodectus y por arañas Loxosceles. Y bueno, ya una vez especificando esta situación, deseo mencionarles que en el estado de Jalisco ocupamos el segundo lugar
de las intoxicaciones registradas, con alrededor de 2.129 casos a la semana 52, y ocupamos el lugar octavo por tasa de incidencia como tal. Respecto a las cifras registradas el año pasado, podemos observar que se presentaron 10% menos, y bueno, nuestras cifras en total representan el 10% del total nacional. Nuestra tasa de incidencia estatal es de 25 casos por cada 100.000 habitantes, contrastada con la nacional, que es de 16 por cada 100.000 habitantes. Y bueno, en esta parte, el primer lugar nos lo arrebata Guanajuato, seguimos nosotros, y al último el estado de Sonora, que curiosamente pudiéramos pensar que si bien es algo característico de Sonora, estos especímenes como son alacranes, no lo vimos en la gráfica no la vimos en la gráfica de alacrán, y y en el caso de ponzoña de animal podemos identificar que está dentro del tercer lugar, pero con otros animales de ponzoña. No hay una diferencia significativa respecto a los casos diferenciados por sexo, entonces hay características similares respecto a ello en las estadísticas de ponzoña de animal. Y bueno, ya hablando un poquito de manera específica, solamente de las arañas Latrodectus, con base a los datos arrojados de los estudios epidemiológicos de la semana 52, podemos identificar que en el mes de octubre es donde ocurren la mayor parte de las agresiones. Si bien se presentan en todo el año y están como muy estables respecto a meseta, respecto a haciendo una relación con meseta, en el mes de octubre es donde se presentan con mayor aseveración estas agresiones, y también tenemos presencia de ellos al finalizar el año como tal. Entonces esto es importante saberlo porque coincide o debe de coincidir con la programación de nuestras atenciones, de tenerlas en consideración, que es el mes donde tenemos más latente el riesgo, y que si en algún momento se presenta alguna sospecha como tal, pues es importante tenerlo en mente en ese diagnóstico. Y bueno, respecto a estos mismos datos arrojados de los estudios epidemiológicos del año 2021, podemos identificar que la Barca y Tepatitlán tienen un lugar importante respecto a las agresiones atendidas por este tipo de artrópodos, también de arácnidos. Y si bien Guadalajara tiene el mayor número de agresiones, debemos de recordar que es una región sanitaria de referencia, porque es en esta región donde están las unidades hospitalarias de mayor nivel, los hospitales civiles, el Hospital Soquipan como tal, el Centro Regional de Información de Atención Toxicológica CREAT de los servicios médicos municipales, y es ahí donde se concentra la mayor parte de los casos como tal para su atención, pero de referencia desde otros municipios del estado. Y bueno, hablando un poquito más de las características de estos casos, tenemos que el 29% de los agredidos son atendidos por los servicios médicos municipales, y el porcentaje restante por la Secretaría de Salud mediante el OPD, Servicios de Salud Jalisco. Y bueno, de los lugares donde ocurrieron la mordedura de esta araña Latrodectus, podemos identificar que cerca del 60% fue dentro de la casa. Le sigue cuestiones en los ámbitos laborales, alrededor de la casa o en otros sitios como tal. Entonces es importante identificar la importancia o la presencia que tiene, el papel fundamental que juega las características de nuestro hogar para evitar o para que se sigan reproduciendo estas intoxicaciones. Y bueno, respecto a haciendo una separación por sexo y grupo de edad, igual que en el caso de alacrán, también los sectores más afectados son de los 25 a 44 años, y en este caso los masculinos son los más afectados, a diferencia del alacrán. También tenemos casos al extremo de la vida, y recordemos que también son los más vulnerables a las defunciones como tal. Respecto a las regiones corporales más afectadas, tenemos a los miembros superiores, mano, brazo, después le sigue miembros inferiores, pierna y tronco, así como otras partes no identificadas como tal o no mencionadas por los estudios epidemiológicos. ¿Cuáles son los signos y síntomas presentados con mayor frecuencia por los pacientes y que es importante analizarlos cuando nos pueda llegar un posible caso de araña Latrodectus con el fin de correlacionarlos? Hay dolor local, hay dolor en miembros inferiores, se puede presentar dolor lumbar y abdominal, mencionaron contracturas musculares como tal, mareo, vómito y exantema.
Y respecto al tiempo entre que fue la agresión y el paciente buscó la atención médica, se atendió el 76% de los casos antes de las 6 horas y el porcentaje restante, el 24%, después de las 6 horas. El indicador federal, recordarles, nos menciona que tenemos un margen de 6 horas para atender un caso y que de esta manera se considere de manera oportuna. No obstante, debemos de recordar que son consideradas una urgencia médica que necesita atención de manera prioritaria y que entre más rápido intervengamos, más rápido podemos remitir el cuadro de intoxicación presente en el paciente como tal. Y bueno, los casos de araña lochoceles no fueron la excepción, también en el estado de Jalisco, y bueno, el año 2021 se atendieron 2 casos confirmados y atendidos con flavoterápico, el cual se aplicó de manera totalmente gratuita. Las regiones sanitarias con este registro de atenciones fue la región 8 de Puerto Vallarta y la región 6 de Ciudad Guzmán. Los agredidos fueron un masculino menor de 5 años, y un femenino de 45 a 49 años. Utilizó un promedio de 2 frascos utilizados para su atención como tal, como lo marcan las recomendaciones también del fabricante. Y uno de esos casos fue atendido por confirmación entomológica del espécimen. El familiar, el papá de este pequeñito, alcanzó a capturar la araña, la llevó en un frasco de plástico, la llevó con alcohol y de esa manera pudimos mandar a analizar el espécimen al Laboratorio Estatal de Salud Pública y aplicar el antídoto por confirmación entomológica como tal. Como el paciente acababa de ser recién agredido, no tenía alguna otra sintomatología que nos permitiera ver que fuera un paciente desarrollando un lochocelismo como tal, ya sea cutáneo o visceral. No obstante, sí presentaba la situación del dolor y del edema en la zona de la agresión como tal y decidimos no arriesgarnos como tal, preferimos aplicarlo. El paciente evolucionó de manera muy adecuada y es un pequeñito que actualmente este, ya está de manera sana y está, yo creo que feliz en su hogar como tal. Y bueno, respecto al otro caso, el signo y síntoma que nos permitieron identificarlo fue como tal la úlcera dermonecrótica gravitacional, muy característica del lochocelismo y que más adelante nuestros ponentes nos van a hablar respecto a ello. Y bueno, para cerrar el panorama epidemiológico de la mordedura por araña, vamos a pasar al de mordedura por serpiente. Y bueno, deseo mencionarles que alrededor del mundo hay un registro de 5.4 millones de mordeduras. De esos, solamente de 1.8 a 2.7 llevan a una intoxicación, a desarrollar una intoxicación. Recordemos que hay muchos reptiles que no son venenosos como tal, pero que sí, obviamente, al momento de agredir a la población o al ser humano, pues ocasionan la molestia y la mordedura como tal. Y eso pues nos lleva a buscar atención médica. Entonces, de estas cifras se derivan 80,000 a 130,000 muertes ocurridas por la mordedura de serpiente como tal, por la intoxicación derivada de esta, y los pacientes que logran recuperarse como tal, muchas veces sufren amputaciones y discapacidades, y esto debemos de recordar que afecta su calidad de vida y por lo tanto la del paciente y de su mismo entorno como tal. Y bueno, los mayores representantes de estas cifras, estamos hablando de continentes de África, Asia y Latinoamérica. Y los grupos más afectados respecto a esta situación son las mujeres, niños y trabajadores rurales de comunidades pobres. Se acentúan en estos grupos como tal. En el caso de México, pues es el país más rico del mundo en cuestión de diversidad de reptiles y se registran por lo menos 700 especies. Y de estas serpientes se contabilizan 325 como tal, solamente en serpientes. Y de este número todavía se desprende que el 20% se consideran venenosas o de importancia en salud pública para el ser humano, siendo las especies con mayor importancia en salud pública las que vienen en la familia Viperidae, que son las denominadas Botrops, Asper, Crotalus y Crotalus scutulatus. Y de la familia Elapidae, estamos hablando de los Micrurus o los muy conocidos como coralillos como tal, que se encuentran aquí en esta imagen inferior de la derecha.
Y bueno, hablando un poquito de las cifras que vamos a abordar en el estado de Jalisco, ya disminuimos en la cuestión de las escalas de los lugares, por lo menos en serpiente, y me da gusto mencionarles que ocupamos el 16º lugar con 82 casos a la semana epidemiológica 52, esto con información del Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica, y ocupamos el lugar 28º por tasa de incidencia. Respecto a las cifras del 2020, disminuimos un 27%. Y bueno, nuestras cifras, el total de los casos registrados abarcan el 2% del total nacional. En este caso sí estamos por debajo de la tasa de incidencia nacional, un caso por cada 100,000 habitantes, a diferencia del nacional, que son 3 por cada 100,000 habitantes. Si bien, como les comentaba, no ocupamos los primeros tercer lugares, pero tratando de compararnos con los estados que sí los presentan, entre el estado de Puebla y Veracruz hay muchísima cantidad de agredidos, esos son los principales representantes de esta agresión como tal. Y si bien aquí sí podemos ver una marcada diferencia respecto a los agredidos que sean hombres o mujeres, y coincide con la bibliografía internacional mencionando que también son estos los más afectados como tal, los trabajadores rurales en este caso. Y bueno, respecto a las agresiones ya por semana epidemiológica en el estado de Jalisco, el mayor número de agresiones se registraron durante los meses de julio a noviembre, que coincide muchísimo con el temporal de lluvias y el levantamiento de algunas cosechas. Como tal, debemos de recordar que nuestro estado es ricamente en esta parte de forrajes, en esta parte de la agricultura. Tenemos una actividad importante respecto a ello y por lo tanto, como tal, pues las cuestiones de riesgo, los factores de riesgo para los trabajadores. Y bueno, respecto a las agresiones, ¿dónde se presentaron con mayor eh, atención o las agresiones que requirieron la atención como tal? Las que reportaron más fueron la región 8 de Vallarta y la región 7 de Autlán, que coincide también con la cuestión costera, la cuestión de clima tropical, y el último sería pues Guadalajara como centro de referencia. Respecto a los casos atendidos por institución notificante, el 83% de los casos es atendido por el OPD Servicios de Salud Jalisco, los servicios médicos municipales con el 14% y el Instituto Mexicano del Seguro Social con el 3%. ¿Dónde ocurrió la agresión como tal? El 56% de los agredidos mencionaron que estaban haciendo actividades laborales. Coincide también con la estadística que anteriormente mencionamos. Posteriormente le sigue alrededor de la casa, otros lugares e incluso adentro de la casa. Entonces, esto es importante mencionarlo porque nos damos cuenta de la calidad o de las características de los materiales de la vivienda que permiten como tal el ingreso de estos especímenes agresores o de importancia en salud pública para el ser humano. Y bueno, respecto a los más agredidos por sexo y grupo de edad, podemos ver que son los masculinos de los 25 a los 44 años. Se presentan también agresiones en los extremos del ciclo de la vida como tal, y los más afectados, igual que los anteriores grupos, son los menores de 5 años y los mayores de 60, donde se siguen presentando estas situaciones. Bueno, respecto a las regiones corporales más afectadas, tenemos a las manos, tenemos posteriormente a los miembros inferiores, pie y pierna como tal. Sabemos que estas son las particularidades de las regiones afectadas más con mayor demanda como tal y por lo tanto pues es importante identificarlas y reconocerlas. Respecto a los signos y síntomas presentados con mayor frecuencia en el caso de las mordeduras de serpiente, podemos identificar huellas de colmillos, podemos identificar también dolor local e intenso en la zona de la mordedura, la hemorragia por los orificios de la mordedura y un edema de más de 10 centímetros de extensión. Respecto al tipo de serpiente agresora, desafortunadamente cerca del 70% de los pacientes no pudieron identificar o mencionar qué espécimen lo había agredido. No obstante, el 25% mencionó que fue una serpiente de cascabel, un 4% una serpiente denominada solcuate de manera común, y solamente el 1.4 mencionó haber sido agredido por una serpiente de coralillo como tal. Entonces, el número de estas serpientes es mínimo como tal de agresiones, pese a que existe presencia del reptil en nuestro estado.
Y bueno, entre el tiempo que se fue o sucedió la agresión y el tiempo en el que recibió atención el paciente, podemos identificar que antes de las 6 horas, el 77% de los pacientes afectados recibieron atención médica y el 23% fue después de las 6 horas. Tenemos un tiempo promedio de entre la agresión y recibir atención de 2 horas con 13 minutos. Es importante identificar eso porque debemos de recordar que debe de ser inmediata la atención como tal, identificar al paciente de manera adecuada, verificar si tuviera algún torniquete o alguna situación que pusiera más en riesgo todavía su condición de salud, tratarlo y referir al paciente de manera inmediata si es que nosotros no contamos en ese momento con las características para atender al paciente de manera integral. Y bueno, respecto a las defunciones, se presentó una en el año 2020 y respecto al año pasado no se presentaron defunciones. Y cerrando el panorama de las mordeduras de serpiente en el estado de Jalisco, abordamos un poco de la picadura de abeja como tal. Es importante mencionar que los principales representantes o continentes representantes de esta agresión es África, Asia, América Latina y Oceanía, estamos hablando de Australia como tal. Desafortunadamente hay pocos estudios que aborden las cifras de estos especímenes, pese a que son de distribución internacional. Y bueno, respecto a la muy conocida abeja africanizada, recordar un poquito de historia, fue parte de de esta intervención genética para mejorar la producción mielífica del Brasil como tal. No obstante, pues con la huida o la salida de esta especie, de esta abeja reina como tal, y ya la implantación de este espécimen con con las especies que ya estaban endémicas en estas regiones, pues se reprodujo de manera importante, afectando a Paraguay, Panamá, Bolivia, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Honduras y El Salvador. Y bueno, en América, la mayor parte del mundo, las abejas tienen un alto impacto. Las picaduras de abejas se consideran un problema de salud pública que arrebatan vidas también si no son tratados de manera adecuada los casos. Y bueno, en México, la abeja africanizada llegó en el año de 1986, llegó por el sur de Chiapas y en 1990 ya estaba en Jalisco. Imagínense, en 4 años hubo una distribución rapidísima de este espécimen y debemos de recordar también que los hábitos de esta abeja son muchísimo más agresivas que las abejas endémicas de nuestro estado como tal y de México. Y bueno, en el año 91, en diciembre, la abeja ya había alcanzado 16 de los 32 estados de la República y con ello, pues las repercusiones que tuvieron a las comunidades que se dedican a eso y también a las donde se implantaban estas abejas para seguir reproduciéndose como tal. Y bueno, respecto a estas cifras, es importante mencionar que el Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica los alberga como contacto traumático con avispas, avispones y abejas. Entonces, para hablar un poquito de las cifras de Jalisco, deseo mencionarles que Jalisco ocupa el lugar número 1 con 1,153 casos a la semana, 52 del 2021, y ocupamos el lugar cuarto por tasa de incidencia. Se registraron una disminución del 18% respecto al 2020 y nuestras cifras abarcan el 13% del total nacional de todos los casos. La tasa de incidencia estatal es de 14 casos por cada 100,000 habitantes y la nacional es de 7. Estamos al 200% como tal. Y bueno, ya comparándonos con los principales representantes estatales de estas agresiones, podemos identificar a los estados de Michoacán y a los estados de Zacatecas. En los tres hay una diferencia marcada respecto a ser la población masculina la más afectada respecto a la femenina como tal. Y bueno, hablando un poquito de los casos de intoxicación por abejas y otros animales de ponzoña, debemos de recordar que estas cifras son extraídas de los estudios epidemiológicos de caso y muchas veces estos formatos no solamente se utilizan para notificar las agresiones por abejas, sino por algunos otros bichos que no entran dentro de la categoría de alacranes, ni de serpientes, ni de arañas latrodectus o loxoceles. Y bueno, tenemos 77 casos registrados por un ente desconocido, 38 por avispa, 13 por arañas no venenosas o de importancia en salud pública como tal, 6 por oruga, 4 casos por oruga peluche, 6 por hormiga, 2 por mosquito, denominado arlomo, que hubo un caso como tal que sí lo denominaron,
chincha hocicona, gusano quemador, solifujos, tarántulas y ciempiés como tal, que en menor medida se produjeron las intoxicaciones, pero la mayor número de casos notificados fue por abeja. Y bueno, respecto a estas cifras que ya observamos en la gráfica anterior, podemos identificar que los meses con mayor actividad de estos están dentro de los meses de mayo a octubre, que coincide con estas situaciones de calor, de verano, y también las situaciones de los meses de octubre para entrar a invierno como tal. Al finalizar el año también hay casos, al iniciar el año también hay casos, pero ese es en menor medida en comparación de estos meses de mayo a octubre. Y bueno, respecto a las regiones sanitarias que registran mayor número de atenciones, estamos hablando de Colotlán y de Tepatitlán, con mayor demanda, y está también la región sanitaria 13 como región sanitaria de referencia. Respecto a los casos atendidos por institución notificante, el 30% es atendido por los servicios médicos municipales y el porcentaje restante por el OPD. Asimismo, las actividades que realizaban mientras ocurrió la picadura de estos bichos como tal, los pacientes refieren que estaban trabajando, posteriormente estaban las actividades de reposo, de recreación también, y en algunos otros no lo especifican. Incluso hubo agresiones también en el baño o mientras se alimentaban o dormían. Y bueno, respecto a la diferenciación por sexo y grupo de edad, los masculinos son los más agredidos dentro de los 25 a 44 años, y también hay agresiones en los extremos de los grupos etarios como tal, por lo cual pues es importante atenderlos de manera oportuna para evitar las posibles defunciones. Respecto a las regiones corporales más afectadas, tenemos a los miembros superiores, manos, brazo, y le sigue desde luego cabeza, cuello, pierna, cara, y no obstante, el 98 casos refirieron que hubo una combinación de diferentes partes del cuerpo que coincide con el modus de ataque de las abejas como tal. Y bueno, los signos y síntomas presentados con mayor frecuencia de la población afectada es el dolor, edema, eritema, urticaria y taquicardia. Debemos de recordar que el veneno de abeja actúa por concentración también, entonces entre más agresiones o aguijones tengamos dentro de nuestro paciente, corre un mayor riesgo como tal. Y más adelante nuestros ponentes nos hablarán respecto a ello para llevar a cabo el adecuado manejo del paciente. Respecto al tiempo que se lleva entre la agresión y recibir atención, es de 1 hora a 38 minutos. Recordemos que no hay antídoto específico para el veneno de abeja como tal. Por lo tanto, no obstante, no deja de ser una urgencia médica que requiere su intervención de manera inmediata. Y sí, se registran defunciones también, a veces mayormente en este caso, que a diferencia de los otros animales de ponzoña, por ejemplo, en el 2020 hubo 3 casos y en el 2021 hubo un caso registrado de manera preliminar. Cerrando un poco el panorama epidemiológico de estos animalitos de ponzoña que son de importancia en salud pública y son de importancia de nuestro conocimiento para la atención de los pacientes, deseo abordar el tema del esquema correcto para la aplicación del fagoterápico o denominado antídoto o antiveneno, que es de muchísima utilidad para atender a los pacientes. Deseo mencionarles o compartirles como tal cuál es la tarea del éxito en la atención del paciente intoxicado por animal de ponzoña desde la perspectiva de su servidora como tal. El número 1 nos habla acerca del interrogatorio e identificación certera de signos y síntomas para identificar el grado de intoxicación como tal. Muchas veces los pacientes ya llegan chocados o inconscientes y raramente pues nos pueden mencionar algo. No obstante, pues nos apoyamos de los familiares, de los padres, de quien lo trajo en su momento para recibir atención médica y saber lo que ocurrió para identificar de manera oportuna cuál fue el espécimen agresor como tal. Si no tenemos referencia de ellos, no podemos actuar de manera rápida u oportuna. Entonces, hay muchas veces que los signos como tal coinciden con las distintas intoxicaciones que vimos hace algunos minutos,
No obstante, si podemos interrogar o si podemos identificar de manera adecuada el rastro como tal o la huella de las agresiones, podemos identificar al espécimen agresor. Y de esta manera, pues hacer más oportuno y más rápido la atención. Una vez identificado el grado de intoxicación como tal, pasamos al paso número 2, que es la aplicación de la cantidad de frascos del antídoto en bolo. Recordemos que debe de ser en bolo, o sea, todos juntos. Esto de acuerdo al volumen de líquidos o el porcentaje de líquidos que pueda aceptar el paciente como tal y su corporalidad, que más adelante nuestros expertos nos hablarán respecto a ello. Una vez aplicado el antídoto, debemos monitorear al paciente de acuerdo a sus signos vitales. Muchas veces vemos una mejoría física aparente de manera visual dentro de los pacientes que nos hace aseverar o pensar que se va remitiendo el cuadro de intoxicación. No obstante, hay algunos pacientes que son como muy sensibles al dolor y se siguen quejando de que sienten dolor y algunas veces nuestro personal médico pues se siente presionado como tal y aplica más antídoto para evitar el dolor. Estimados, deseo mencionarles que el antídoto no sirve para quitar el dolor como tal. Incluso muchas veces pacientes que son recuperados después de una semana siguen sintiendo dolor en la extremidad afectada. Entonces el antídoto lo único que nos va a apoyar es a remitir el cuadro de intoxicación, a sacar la molécula que está haciendo daño a nuestro organismo y pues a eliminarla como tal, ¿sale? Entonces de esta manera podemos identificar que pese a que el paciente sienta dolor, podemos identificar que los signos vitales se están restableciendo y en su momento llegar a la normalidad. Ojo, es muy importante que nuestro paciente se quede en observación por lo menos 2 horas, 2 horas en cualquier caso, en alacrán, en arañas, en serpientes, en abejas. Es importante que se quede por lo menos 2 horas en observación. Entonces es importante que esté ahí cerca de nuestra vista o cerca del personal que lo puede estar monitoreando respecto a ello. Haciendo una analogía respecto a por qué es importante la aplicación en bolo del antídoto, está la imagen de la izquierda, se ve un baldecito que está llenándose con un chorrito de agua muy pequeñito y el recogedorcito que se ve ahí como para llevar a cabo el agua. Parece ser que no pueden hacerlo de manera directa, entonces lo hacen así. Si nosotros aplicamos el antídoto a dosis respuesta, y pongo un ejemplo, aplicamos 2, esperamos media hora, no vemos mejoría, aplicamos otros 2, esperamos 15 minutos, no vemos mejoría, aplicamos otros 3 a la hora y no vemos mejoría. Si ustedes lo identifican así y hacemos la analogía o la comparación con el llenado de ese balde con el agua, lo único que estamos haciendo es llenar el cuerpo a cuentagotas del antídoto y por lo tanto el antídoto jamás supera la curva de esa intoxicación y no puede sacar de manera exitosa pues todo el veneno circulando dentro del organismo del paciente afectado. No podemos estar dividiendo las dosis a forma de dosis respuestas, estimados. Por eso es importante identificar de manera adecuada el grado de intoxicación que el paciente sufrió y de esta manera aplicar las dosis adecuadas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o de acuerdo a las guías de práctica clínica que tenemos al alcance, la aplicación del antídoto. Entonces, si nosotros hacemos esa situación de dosis respuesta, es lo mismo que si nosotros fragmentáramos una pastilla de paracetamol de 500 miligramos y tomáramos un cuartito cada 30 minutos para quitarnos un dolor de cabeza. El dolor de cabeza no se nos va a quitar y si aplicamos el antídoto así, tampoco la intoxicación. Entonces, hay que respetar las dosis iniciales. Aplicamos dosis inicial, esperamos obviamente que haga efecto, tampoco es mágico, tampoco es inmediato obviamente. Esperamos 20 minutos máximo, de 20 a 30 minutos. Volvemos a monitorear signos vitales y si el paciente definitivamente no está remitiendo el cuadro, aplicamos una segunda dosis igual a la inicial o remitimos a una unidad de mayor nivel de atención. Eso es lo adecuado, eso es lo que se tiene que realizar, porque si no solamente estamos haciendo esperar al paciente, no lo referimos de manera adecuada, estamos aplicando las dosis de manera inconsistente y no estamos ni mejorando al paciente y estamos haciendo perder tiempo vital para su atención en una mayor unidad de atención en salud. Recordarles también el marco legal como tal, y aquí sí voy a hacer alguna observación para recordarles que existe un manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica de la intoxicación por picadura de alacrán,
que nos dice cómo reportarlo, cada cuándo reportarlo, cómo notificarlo, cómo identificar la intoxicación, cuáles son los casos o los conceptos de caso confirmado, caso presuntivo, etcétera. Y recordarles también que la notificación de la picadura de alacrán y de estos bichos que hace poquito presentamos, es de manera semanal. Entonces yo les pediría mucho el apoyo para volver a ese esquema como tal y estarlo reportando de manera eh, adecuada y apegada a la normatividad tal cual. Asimismo, en las imágenes de la derecha podemos ver las guías de práctica clínica, las más recientes en el caso de la alacrán es la del 2015. Sabemos que hay necesidades para actualizarla, no obstante, pues aún no hay notificación respecto a ello. No obstante, hacemos este tipo de eventos de capacitación para tenerlos ustedes actualizados respecto a estos temas. Y bueno, tenemos obviamente la norma oficial mexicana para la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por picadura de alacrán, 033 SSA2 del 2011. Pasando a otro tema de mucha importancia también, a la cual pido encarecidamente su apoyo y les presento el panorama, es acerca de los retos para el registro de la información, programación de los insumos y atención de los casos. Y principalmente quisiera tomar este tema respecto al subregistro de la información y la duplicación de los casos. Desafortunadamente, eh, este panorama o esta situación del subregistro no es nuevo. Viene de manera histórica esta situación y no solamente en esta patología, sino en muchísimas otras que suelen ocurrir con este tipo de características. Y bueno, ¿dónde tenemos en mayor parte el subregistro de la información o la duplicación del caso? Viene derivado de unidades de salud que brindan atención para atender al paciente intoxicado, pero que no cuentan con una clave única de establecimientos de salud, PLUES, lo que repercute en cómo están registrando las cifras en el Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica, porque muchas veces lo que ocurre es que concentran los casos en las unidades de salud más cercanas que sí tienen PLUES y que permiten el registro de las cifras. No obstante, al querer identificar cuántos están atendiendo, cuántos casos se están presentando, de dónde vienen esos casos, pues la estadística se pierde como tal. Y eso no es de ayuda debido a que muchas veces se requiere la programación de insumos de acuerdo a la necesidad y no hay cifras que lo sustenten como tal de que existe esa necesidad. Y la otra situación también que tenemos es que hay una notificación de casos extemporánea, pero muy extemporánea, estimados. Muchas veces estamos en la semana 25 y y llegan casos de la semana 5. Entonces, esta situación no nos permite registrar de manera oportuna y muchas veces, a pesar de que son las cuestiones de geográficas o de comunicación, de que bajan del cerro, de aquí que bajan de la sierra, etcétera, pues tardan. No obstante, pues ya contamos con algunas situaciones tecnológicas que nos permiten avanzar de manera adecuada. Una llamada, un WhatsApp, una foto, un correo, que de esa manera, si bien no puedo bajar el formato cada semana, de manera física te estoy notificando el caso de manera oportuna. Y con esto pues evitamos también los denominados brotes de papel, que es la acumulación de casos en las semanas en las que no ocurrieron, lo cual nos alerta como tal de lo que está ocurriendo de manera inconsistente y que nos está alertando como tal, para prevenir esta situación, ¿no? Entonces nos puede dar datos erróneos. Y también tenemos otra situación muy importante que nos, eh, que nos da como consecuencia el subregistro de la información y la duplicación de casos. Tenemos estudios epidemiológicos y o notas de evolución con las 3 I, estimados: incompletos, ilegibles e inadecuados. Y esta situación repercute en las tareas de captura de los estudios epidemiológicos y en la notificación de los casos. O sea, si el estudio no se entiende, no podemos presentar toda la información que hace un momento les acabo de presentar específica del paciente. Si bien el Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica nos da las cuestiones más generalizadas como sexo, edad y dónde fue atendido como tal y el tipo de diagnóstico, no nos da situaciones de ocupación, no nos da cuestiones de características de dónde fue agredido, o sea, todo este tipo de variables que no son de mucha utilidad para hacer actividades preventivas en salud pública no nos lo da y los obtenemos mediante los estudios epidemiológicos. No obstante, si esos estudios epidemiológicos son ilegibles, pues dificulta muchísimo las tareas y esa cifra se pierde como tal. Entonces, si esto se pierde, pues no nos permite programar de manera oportuna y adecuada
los insumos necesarios para atender a los pacientes. Entonces, todo va en cadena. Su trabajo es la punta de lanza de todo este proceso y que nos permite actuar de manera adecuada. No obstante, si esta situación cíclica se pierde o está de manera irregular, pues no nos permite avanzar en todos los esquemas como tal. Les voy a presentar a continuación un estudio epidemiológico. Obviamente no se trata de dar regaños expuestos, por eso vamos a censurar algunos datos. Me gustaría que lo vieran y analizaran si efectivamente ustedes entienden el apellido paterno, el apellido materno, el nombre, la unidad como tal. Obviamente algunas cosas se ven como muy invisibles, que son signos y síntomas, pero si yo quisiera identificar a este paciente y ver si efectivamente es como reincidente de las intoxicaciones, o si quisiera saber qué unidad lo atendió, pues me parece un poquito ilegible o un muchito ilegible como tal la situación, lo tal no me permite seguir avanzando. Si ustedes lo alcanzan a descifrar, me gustaría que me lo comentaran, ya sea por correo y que me dijeran, por favor, qué dice ahí como tal. Y bueno, esta de acá de la derecha es una nota de urgencia de un hospital comunitario como tal, también del estado de Jalisco, y me gustaría también que trataran de leerlo y de identificar y también de retroalimentarme si gustan por correo. Generalmente este tipo de ejercicios los hacemos en vivo, no obstante, pues en esta ocasión no es posible para ver ustedes qué tratan de entender ahí, ¿sale? Esta situación fue de una nota de defunción de una paciente y créanme que me acerqué con muchísimos médicos para tratar como de entenderle y también ellos desertaron en la misión como tal. Eh, Mencionarles, la norma oficial mexicana 004 de SSA 3 del 2012 del expediente clínico en el punto 5.11 menciona que las notas en el expediente deberán de expresarse en lenguaje técnico médico sin abreviaturas, con letra legible y sin enmendaduras ni tachaduras y conservarse en buen estado, estimados. Y esto de manera adecuada pegado a la normatividad. Entonces, pedirles de favor que si bien algunos tal vez no nacimos con la letra a mano perfecta, muchas veces algunos personal de la salud tienen al alcance los medios electrónicos para hacer sus notas e incluso algunos los hacen a máquina de escribir todavía, que es muy reconocible el esfuerzo como tal y un agradecimiento extensivo hacia ellos. No obstante, si bien no tenemos los recursos electrónicos para hacerlo así, pues tratar de hacer la letra lo más entendible posible a modo de letra molde como tal. Y bueno, esta situación no nomás ocurre en Jalisco de manera internacional, de acuerdo a la nota que se menciona ahí a la izquierda del medio informativo, el perfil. Menciona que las muertes que provocan la letra de los médicos por situaciones de indicaciones o de recetas que los pacientes no logran entender. Y esta nota ocurrió en Estados Unidos como tal. Igual si desean más información lo pueden googlear para que lo vean por sus propios ojos como tal. Y bueno, cerrando ese tema del subregistro, obviamente, y de la importancia que debe tener y de la solicitud de apoyo que les hago, pasamos al tema de los remedios caseros y la automedicación, que de manera histórica se ha presentado en toda esa parte de las intoxicaciones por animales de ponzoña. Y bueno, Jalisco no es la excepción. Existe una amplia gama de posibilidades de remedios caseros. Entre ellos están alimentos como la leche, el ajo y algún aceite en algunos casos, productos de limpieza, pinol, fabuloso, etcétera. Herbolaria como tal, ungüentos, vapurú, barnicil, etcétera. Alcohol con otras sustancias, alcohol con los mismos alacranes, sustancias corrosivas como gasolina, diésel, aceite quemado, medicamentos, minerales como la cal, eh, se hacen lesiones en la piel, se hacen las mismas incisiones como para querer succionar el veneno, no lo van a lograr obviamente. Infusiones con hierbas, homeopatía, bebidas embriagantes, tequila, whisky, ron, si no se me quita, por lo menos se me olvida. El mismo alacrán troceado, tal cual, excrementos ya sea de niño recién nacido, de embarazada, de vaca, de caballo, drogas como tal también, y secreciones, sangre, pus, otras cosas como tal.
¿Qué podemos hacer frente a ello, estimados? Bueno, primeramente, cuando ya nos llega el paciente y tratamos de atenderlo, preguntarle obviamente dentro del mismo interrogatorio, que incluso hace referencia al estudio epidemiológico, hay que preguntarle al paciente o familiar si ingirió o colocó algo. Esto es muy importante porque muchas veces algunos medicamentos enmascaran los efectos de la intoxicación. Por lo tanto, al momento de su atención, pues no vemos algo que nos haga pensar que es una intoxicación por animal de ponzoña. No obstante, cuando pasa el tiempo del medicamento o del remedio casero, por ejemplo, el café como tal, que es un beta bloqueador, pues no se enmascara los efectos como tal y cuando ya pasa el efecto, pues salen a luz toda esta situación y puede ser ya algo tarde para el paciente, ¿no? Entonces es importante mencionar o preguntar más bien si ingirió algo, si colocó algo, con el fin de dar el tratamiento adecuado también de manera dermatológica, si es alguna situación de infección o si es alguna situación de agresión a la piel. Imagínense atender y no solamente la intoxicación, sino también todo lo circundante respecto a ello, pues está complicado. Y bueno, al final de la atención, retroalimentar al paciente, reiterarle que únicamente existe el antídoto específico para eliminar la intoxicación y no enmascararla como tal. Entonces, siempre es importante retroalimentar al paciente de que no lo haga, porque si hubo un picado en casa, seguramente va a haber dos posteriormente. Entonces, muy pocas veces se atiende a la primera y siguen ocurriendo y seguimos perdiendo tiempo en la atención del paciente cuando el paciente sigue reincidiendo en estas prácticas de automedicación y de remedios caseros como tal. Y bueno, ¿cómo responder a los mitos extendidos y comprobados por años de saberes milenarios de parte de nuestras familiares, abuelas, etcétera? Y a la derecha estamos viendo ahí una abuelita con una muchacha dándoles una tacita de algo. Bueno, mencionar al paciente que en el estado de Jalisco contamos con alacranes de los 3 niveles de toxicidad, bajo, medio y alto. Muchas veces los pacientes mencionan, pero es que a mí los alacranes no me hacen nada porque yo soy bien corajudo y yo los mato. Posiblemente lo que ocurrió es que usted tuvo contacto con un alacrán de baja toxicidad, entonces no tuvo el mismo efecto que si hubiera sido agredido por un alacrán de alta toxicidad. Otro punto pudiera haber sido también el hecho de que el alacrán ya había utilizado su veneno y que solamente fue una picadura seca. O también pudo haber sido el hecho de que en ese momento usted se encontraba sano totalmente. Es un adulto normopeso, es un adulto de los 25 a los 44 años, sin un sistema inmunológico debilitado, bien nutrido, no deshidratado. Entonces, la respuesta del sistema inmunológico es muy diferente a un paciente que está deshidratado, un paciente que está desnutrido, con alguna enfermedad que o alguna enfermedad crónico-degenerativa, alguna situación de sobrepeso, si el paciente o la paciente más bien está embarazada. Entonces, tiene que ver muchísimo esa parte. Entonces, no nos debemos de hacer confianza. Ya generalmente cuando a mí me preguntan, no, es que a mí no me hacía nada, le dije, ¿cuándo? Yo les decía a los pacientes, ¿cuántos años tenía cuando ocurrió eso? No, pues tenía como 30 años. Es muy diferente esa parte del estado general de salud como tal. Le dije, ¿usted cree que si le pica ahorita uno a sus 65 años va a suceder lo mismo? No, no creo que pase lo mismo. Entonces, debemos de hacer como de esa parte, tratar de concientizar a la población de que las características que influyen dentro de cómo el veneno actúa en los cuerpos de los afectados, pues es muy diferente y que nunca va a ser igual. Y también mencionar y desmitificar esta situación de la coloración, el tamaño. En redes está circulando una imagen donde mencionan los pedipalpos como tal, que son aquí como las pincitas, por así decirlo, del alacrán, donde unos son más robustos y otros son más delgados. Entonces, nos hace la referencia de que es un alacrán venenoso y un alacrán no venenoso. Deseo mencionarles, estimados, que si bien biológicamente cada espécimen tiene sus particularidades respecto al veneno, es muchísimo, muy peligroso seguir difundiendo esta información porque podemos tener un pacientito que es agredido, un paciente menor de 5 años y es agredido por un alacrán así denominado no venenoso. Y si no lo atendemos o si el paciente más bien o si el familiar no hace por atenderlo porque dice, pues no es venenoso, no pasa nada, el paciente puede ocurrir en un desenlace fatal. ¿Por qué? Porque la corporalidad del paciente es muchísimo más pequeña que en un adulto. Entonces, pese a que sean alacranes de baja toxicidad, no debemos de bajar la guardia, familiares, población como tal en general y médicos,
Debemos de atender al paciente de manera adecuada y ver de acuerdo a sus signos y síntomas y la situación de la observación respecto a la aplicación del antídoto para ver cómo está mejorando el paciente como tal. Entonces, el hecho de que digan, algunos alacranes, los güeros son los más bravos o los chiquitos son los más bravos, es mejor evitar este tipo de ideas y desmitificarlas totalmente con el fin de que no dejemos que nuestra población siga repitiendo esta misma idea y que de esta manera pues no vayan a recibir atención médica. Si hay picadura de alacrán, independientemente del tipo, coloración, tamaño, etcétera, hay que acudir a atención médica y ya el personal médico, ya sea ustedes, identificarán el caso y verificarán si efectivamente fue solamente una picadura o si se provocó una intoxicación como tal. Y bueno, para pasar a los remedios caseros como tal, deseo describirles esta imagen. En la imagen de la izquierda se ve una camilla como tal y está una persona recostada, está alguien ahí parado, un personal de la salud con su zapato blanco y en el pie se ve un bulto. Ya en la imagen de la derecha podemos ver qué hay en ese pie, en ese bulto. Es un pato, estimados, un pato ahí amarrado con ese, con algún mecate que se ve ahí en la camilla y que el médico está retirando, suponemos. Y bueno, les platico esto. Esto es un remedio casero, que vi la imagen en redes como tal y se las quise traer. La imagen es de ellos totalmente. Y bueno, el pato, deseo escribírselas, el pato está vivo y lo que ellos mencionan que por el motivo por el que se lo pusieron es que porque proporciona calor al sitio de la mordedura y según ellos, para que la sangre continúe circulando y no haya pérdida de la extremidad. Yo les aseguro que este pato, después de esta situación, ya no fue el mismo en toda su vida como tal. Entonces, de esta manera nos damos a la obligación de conocer cuáles son los remedios caseros que están utilizando la población y de esa manera saber cómo atender las consecuencias de este posible contacto y también cómo prevenirlos. Entre más conocimiento tengamos nosotros, mayor tenemos ese margen de atención a la población como tal. Y bueno, ya para abordar otro tema como tal y dejar de lado los remedios caseros, podemos abordar un poco de de otras actividades que generan salud pública frente a las intoxicaciones como tal. ¿Sale? Y ahí es ahí donde yo les pediría muchísimo su apoyo. ¿Cómo prevenir las intoxicaciones por picadura de alacrán? Principalmente porque son las de mayor demanda que tenemos en nuestras cifras, como ya hace momento lo vimos dentro de nuestro panorama epidemiológico. Y bueno, recordarles de nuevo, el contacto con animales de ponzoña se considera accidental. Todo animal de ponzoña, no estamos en ninguna cadena alimenticia de ninguno. Entonces, como todo accidente, es muy factible, es muy real que se puede prevenir como tal. Y bueno, las medidas preventivas van dirigidas a los principales sectores donde ya vimos en las presentaciones, en las diapositivas pasadas, que es donde nos encontramos con estos bichos. Las principales medidas están dirigidas a la casa. Estamos hablando del ordenamiento del medio, evitar la acumulación de enseres sin utilización, ya sea material de construcción, no terminamos de fincar, dejamos el ladrillo ahí, los costales de cemento, perdón, están ahí arrejolados y me están ubicando un espacio, pero no los quiero sacar porque se me van a mojar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos da un refugio espléndido para arañas y alacranes que como no ven que haya movimiento ahí, pues ahí llegan de paracaidistas como tal, ¿no? Entonces eso no nos ayuda para nada. O la colocación de materiales que eviten el contacto accidental en zonas de pernocta. Ya vimos que es en la noche, en la habitación, mientras estamos en casa, mientras estamos en reposo, o sea, durmiendo, pernoctando. ¿Qué hacemos? Evitamos que tengamos contacto con ellos mediante el cielo raso, mediante este tool que ponen en las cunas a los pequeñitos para evitar que los alacranes caigan del techo hacia las camas, hacia las cunas. Poner mosquiteros, colocar cubrepolvos para evitar que entren por las rendijas de las puertas. Es de muchísima utilidad esta parte. Y no solamente para arañas y alacranes, sino también incluso para otros bichos rastreros, como son las chinches o como son los zancudos como tal. Y obviamente el resanado y mantenimiento de la vivienda. Todos tenemos en algún lugar, algún rincón que tenemos que resanar, que tiene un huequito, que tiene un hoyito, que tiene una hendidura. Debemos de rellenarlos. Muchas veces en las comunidades rurales las casas no son de materiales firmes como tal y son de adobe y los techos son de lámina y dentro de esa lámina y esa pared de adobe existe una hendidura y por ahí entran.
Entonces, ¿qué hacemos? Pues rellenar con yeso, rellenar con más lodito, con más adobe, con el fin de que no quede esa hendidura y que no puedan pasar. Y en el caso, pues, de los materiales de construcción, pues, más firmes como tal o de más duración, pues, resanar con yeso o con cemento blanco. El ordenamiento del medio es de suma importancia, estimados. Mientras nosotros tengamos un césped bien podado, mientras nosotros no tengamos las ramas de los árboles pegando a nuestras ventanas, a nuestros patios, a nuestras casas, evitamos que este sea el conducto, el transporte, el puente para que lleguen a nuestros hogares como tal. Entre más limpio tengamos, vamos a hacer prevención no solamente de este tipo de intoxicaciones, sino de muchas patologías. Respecto a las medidas preventivas dirigidas al trabajo, pues el uso principal de los materiales de protección que requiera la movilización de piedras, troncos, levantamiento de cosechas, corte de hierbas, entre otros. Ya vimos que las manos y los pies son los más afectados, por ejemplo, en serpiente. Entonces, guantes de carnaza, estimados. Si ustedes van a hacer actividades de jardinería o de movimiento de material, etcétera, usemos guantes de carnaza y usemos también botas en el caso también de serpiente, botas hasta la rodilla, si es posible, o hasta el tobillo, por lo menos. Este, también utilizar pantalón grueso, manga larga, con el fin de evitar este contacto accidental y que pues sea más, más difícil el contacto con ellos como tal, ¿no? Y las actividades dirigidas también a zonas de recreación. Muchas veces ya nos cansamos de la vida urbana como tal y necesitamos despejarnos, vamos de día de campo, vamos a zonas boscosas, pero se nos olvida que ahí es hogar y es sitio de estos especímenes. Entonces, debemos de hacer vigilancia permanente, estimados, principalmente a menores de 5 años en actividades lúdicas que involucren piedras, troncos, hierba. Los niños son niños y siempre juegan con piedritas, que con tierrita, que con esto, que con lo otro. Los niños no saben, estimados, pero nosotros sí sabemos. Entonces hay que estarlos en constante vigilancia para saber con qué están jugando, qué están tocando y también enseñarles a los pequeños los bichos que son peligrosos y que en el momento en el que ellos puedan moverse y hablar, pues enseñarles a que nos avisen de manera inmediata cuando los vean o los avistamientos de estos posibles bichos con el fin de movilizarlos o de eliminarlos o de mover a los niños para otro lado. Es de mucha importancia como tal. Las agresiones también ocurren en situaciones de recreación e incluso los fallecimientos también. Entonces hay que evitarlos de manera muy oportuna. Y bueno, respecto a la corresponsabilidad de las medidas preventivas y las intoxicaciones por picadura de alacrán, también, ¿qué podemos hacer para abonar respecto a ello? Si bien ya estamos abonando muchísimo la atención oportuna y en el manejo del paciente, no dejamos de ser familiares, no dejamos de ser hermanos, padres, tener hijos, etcétera, ¿no? Tener sobrinos, tener a alguien al cuidado como tal. Entonces, siempre podemos hacer un poco más desde las otras trincheras en las que ocupamos un lugar. Y bueno, respecto a los primeros niveles de atención y segundo y tercer nivel, primero pues interrogar las circunstancias en torno a la intoxicación con el objetivo de hacerle ver al paciente cómo evitar futuras intoxicaciones por animales de ponzoña. ¿Dónde le mordió? No, pues en la espalda. Ah, ok. ¿Y cuándo fue? Cuando me puse el suéter. Ah, ok. ¿Y sacudió el suéter? No, no lo sacudí. Hay que sacudir siempre prendas de manera adecuada y más las que tienen muchísimo tiempo ahí guardadas, por ejemplo, la ropa de invierno cuando no la usamos de manera cotidiana o la ropa de verano cuando estamos en invierno. Presentar también permanentemente material reeducativo en salas de espera para prevenir la picadura de alacrán, especialmente en zonas de alta incidencia. Muchas veces lo que hacen los hospitales es también en las zonas de las salas de observación como tal, ponen material preventivo para evitar esta situación y que el paciente también se haga corresponsable y consciente de cómo prevenir las intoxicaciones. Articular esfuerzos con el Comité de Salud, líderes comunitarios y autoridades municipales para identificar, priorizar e intervenir en la intoxicación por picadura de alacrán como un problema de salud pública. Es muy importante tener la participación de los gobiernos, de los líderes, de los proyectos que podamos generar con el fin de que ellos lo identifiquen, que esto no solamente es una gripa, que es importante y que puede ocurrir en una defunción si no es tratado de manera adecuada. Y bueno, en el primer nivel de atención, pues apoyarnos del personal promotor de salud que tenemos en nuestras unidades, que nos permiten impartir charlas y talleres dirigidas a la población y que ellos tienen un amplio conocimiento respecto a esa situación como tal. Y bueno, otras actividades también en las que les pediremos su apoyo muchísimo y en lo que nos ayudaría también y fuera de mucha utilidad es recibir las muestras de los pacientes respecto a los bichos que atrapan, ya sea alacranes o arañas. Nos ayuda muchísimo a ampliar nuestro mapa entomológico de las especies circulantes.
Entonces, de esta manera también apoyamos a nuestros brigadistas adscritos al programa y que muchas veces no tienen el alcance para movilizarse en todo el terreno de todas las unidades que corresponden al estado de Jalisco. Y si ustedes nos ayudan a recibirlas, es importante que estén etiquetadas con los datos de la ubicación y teléfono y enviarlos a la región sanitaria más cercana o al centro de salud más cercano, con el fin de que ya los movilicen a la región sanitaria. Sin estos datos de ubicación y teléfono, o dónde fue atrapado el espécimen, pues no nos da la información que nos permite mapear el espécimen y ver, en el municipio fulano de tal hay este espécimen además de estos y estos y estos. Entonces se pierde la información como tal. Es muy importante que sí tengan los datos de dónde lo ubicaron. Y también es importante que ustedes conozcan y se retroalimenten de los resultados del análisis de dicho espécimen para ver qué espécimen está circulando, si es de alta toxicidad, si es de moderada o si es de baja, con el fin de programar los insumos necesarios y también las medidas preventivas para llevarlos a cabo. Y bueno, ya para cerrar la presentación, deseo compartirles esta frase de Benjamin Franklin que dice: dime y lo olvido. Entre más repitamos las cosas, es posible que si no hay una retroalimentación, pues es posible que el personal a quien se lo hagamos, pues se les olvide como tal. No obstante, si enseñamos, lo recuerdan, lo mantienen vivo, lo mantienen en su práctica diaria. Y mejor aún, si involucramos a nuestra población, involucramos a nuestro personal, lo aprenden de manera adecuada y lo podemos llevar a cabo de manera oportuna como tal. Y de esta manera también aprovecho para agradecer y hacer una extensiva felicitación al personal de enfermería, que es el que nos apoya muchísimo en esta práctica, no solamente el personal médico, también el personal de enfermería, y que muchas veces ellos y ellas son los encargados de subsanar algunas situaciones respecto al llenado de los estudios epidemiológicos. No obstante, a pesar de que lo subsanen, no es suficiente como tal. Se requiere el apoyo del personal médico para llenar de manera legible y oportuna los estudios epidemiológicos y las notas. Entonces, estas son las actividades que podemos hacer para mejorar, estimados. Yo les pido muchísimo su apoyo para seguir interviniendo respecto a ello y agradezco muchísimo su tiempo en esta primera sesión. Espero que esta sea solamente la siembra del interés como tal para seguir recibiendo información respecto a las intoxicaciones por animales de ponzoña y que en las sesiones posteriores sean aclaradas todas sus dudas. Me despido, les agradezco muchísimo su atención y su apoyo. Su servidora está en la extensión 35066, mi correo es alacranismojalisco2@gmail.com y pues estamos en oficinas centrales. Muchísimas gracias por su apoyo y que tengan un excelente día.